Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos el día de hoy, martes 19 de julio. Ya estamos acabando este mes. Aquí en Perú es el mes patrio, es nuestro mes de aniversario. Y la verdad que es un gozo poder disfrutar de eso también como ciudadanos de este hermoso país. Vamos a orar para que Dios pueda usarnos en esta mañana y podamos escuchar su palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por el tiempo con Dios que cada día, Señor, meditamos en Él. Te pedimos que puedas bendecir con tu palabra, Señor, a cada hermano, cada hermana que hoy está escuchando. Que seas tú trabajando, Señor, en cada corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos que leer hoy día 2 Corintios 7, del 2 al versículo 7. El título para el día de hoy es creyentes que consuelan a ministros. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo amaba mucho esta iglesia en Corinto, ¿no? Era una de las iglesias que él había fundado. Pero en esta carta él estaba comentando que quizás la relación se había debilitado entre la iglesia que él había fundado y él, que era el apóstol de esa iglesia. Había cierto desgaste. Habían entrado personas con malas intenciones, falsos maestros, que la intención que ellos tenían era hablar sobre sus pergaminos personales y comenzar a enseñar cosas equivocadas para que de esa manera se desviara la iglesia y los tuviera a ellos como los líderes. Eso produjo más adelante que la iglesia se separara. Pero Pablo en esta carta, él está llamando la atención, pero el objetivo de Pablo es presentarse a él tan sinceramente, pero con el deseo profundo de lograr una restauración. Él lo que dice no es para condenarlos, lo que dice no es para que ellos se sientan mal, sino más que nada para que ellos vean la franqueza del corazón de Pablo y que esa sinceridad produzca en ellos ese deseo de reconciliarse con Pablo, ¿no? Esa restauración en esa relación entre la iglesia y Pablo. Y qué bonito esta parte, ¿no? Cómo nosotros también como creyentes podemos actuar en este tiempo, ¿no? Porque Pablo no es que para congraciarse con los corintios él de pronto diluía el mensaje, sino que su mensaje era el mismo que predicó siempre, lo decía tal cual él había predicado. Sin embargo, se esforzaba también para que él logre alcanzar esa restauración en la iglesia. Como creyentes también tenemos esa necesidad de pronto de, en alguna oportunidad, quizás conversar de situaciones tan complicadas, pero hacerlo de tal manera que la sabiduría de Dios llene nuestro corazón y podamos restaurar relaciones. No solamente hablar para dañar y condenar, sino cuando tengamos que hablar, lo hagamos, pero con el fin supremo, que es buscar la restauración de las personas y la restauración, en este caso, de la iglesia de Corinto. ¿Cómo Pablo defendía la verdad? La defendía de una manera veraz, no diluía el mensaje,
pero a la vez se mostraba amoroso, misericordioso para la iglesia de Corinto. Y había muchas razones, porque Pablo pues había amado mucho esta iglesia, ¿no? Y había ayudado a fortalecer sus cimientos de sus inicios. El versículo 5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de adentro, temores. Pero Dios se consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El apóstol Pablo es como nosotros, era mejor dicho como nosotros, sencillamente humanos. Y como humanos también tenemos sentimientos y emociones que muchas veces van a 1000 por hora. Hay que entender que en esa época las noticias no eran tan rápidas como ahora, ¿no? La gente se comunicaba vía cartas, y Pablo se estaba hablando con Corintio vía cartas. Entonces él enviaba las cartas y no sabía de pronto qué actitud tenía la iglesia o cuál había sido su respuesta. Y dice la Biblia que Pablo había llegado a un lugar llamado Macedonia, y en ese conflicto con la iglesia de Corinto, las circunstancias, en vez de mejorar, empeoran, porque dice la palabra que comenzó a tener cierta dificultad, mucha oposición, fue atribulado. Dice que había conflictos que se levantaban externamente para él y su ministerio, y también de manera interna Pablo comenzó a experimentar ciertos temores. Vemos con eso de que aquel que es siervo de Dios pues se enfrenta a situaciones complicadas también. Servir a Dios no es fácil. Estar al frente de una congregación no es fácil. Y Pablo lo está hablando de manera tan sincera. Dice que en su corazón habían ciertos temores también. Y mis amados hermanos, tenemos que entender que a los que Dios levanta, ya sea los pastores, los líderes de la iglesia, a los que Dios pone delante de su iglesia como encargados de las ovejas del Señor Jesucristo, son personas como nosotros. ¿En qué sentido? En que necesitan lo mismo que nosotros. Necesitan del mismo Dios. Necesitan de la oración como tú y yo. Necesitan de la palabra como tú y yo. Y también necesitan recibir consolación como tú y yo. Si tenemos la oportunidad de hablar con los siervos de Dios, si tenemos la oportunidad de buscar un líder y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Oramos por porque aunque no lo cree usted, esa actitud lo va a ayudar mucho, ¿no? Muchas veces somos rápidos en juzgar, somos rápidos en condenar, pero no entendemos lo que está viviendo, porque también tienen hijos, también están casados, también manejan una economía familiar, también tienen una visión como familia, como persona. Entonces, así como nosotros de pronto nos sentimos bien cuando los pastores nos hablan, nos visitan, nos levantan, nos consuelan, pues ellos también están necesitando de una palabra de consolación. Y miren la circunstancia de Pablo, siendo Pablo, ¿no? Tenía circunstancias bien complicadas. Pero Dios levanta un hombre, ¿no? Tito era muy conocido de Corinto, ¿no? Es por eso que Pablo lo menciona en esta carta. Dice que Dios levantó la vida de Tito, y Tito llegó a Pablo y consoló su corazón. Qué bonito. Y recuerden que todo esto es plan de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y cuando Dios vio la necesidad del apóstol Pablo, Dios envió a Tito. No lo envió con dinero, aunque no estaba mal, ¿no? Si Tito le hubiera ofrendado algo, amén. Pero principalmente lo que Tito fue a hacer con Pablo fue a levantar su ánimo,
Dice la palabra que recibió consolación. Y no solamente con sus palabras, sino porque Tito comenzó a hablar cómo estaba la iglesia en Corinto. Y parece que Tito comenzó a comentarle a Pablo que la iglesia en Corinto también tenía el mismo afecto por Pablo. El afecto que él esperaba recibir pues se había restaurado, ¿no? Que había de pronto solicitud en sus corazones para que Pablo pues siga mejorando y siga siendo un hombre de Dios. Pero vemos a Tito, ¿no? ¿Cuántos queremos ser como Tito? Tito, un hombre que llega y consuela, ¿no? Un hombre que llega a un lugar donde habían conflictos externos, donde habían conflictos internamente, y Tito llega y trae la paz de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esto. Y miren, es que Dios puede usar a cualquier persona. Si uno puede analizar y dice, no, pero Tito no era un apóstol. ¿Cómo Tito pudo dar paz a Pablo? Es que Dios usa a todos por igual. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y no porque no seamos de pronto renombrados pastores, no podemos ser instrumentos de Dios. Dios nos puede usar. La Biblia hasta usó una quijada de burro, ¿no? Para poder hacer una obra extraordinaria en la vida a través de Sansón. Imagínese cómo no va a poder usar usted. Dios lo puede usar a usted también para consolar corazones. Y bueno, está en nosotros tener esa oración, Señor, que pueda ser como Tito, que pueda llevar consuelo, no solamente a los siervos de Dios, sino también a toda persona que necesita ser consolado. Las palabras de Tito seguramente fueron palabras precisas, fueron palabras que levantaron el corazón del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser personas que levanten o personas que más bien hundan a otras personas? Yo creo que es lo contrario a esto último, ¿no? Queremos ser gente que levante y restaure vidas a través del poder de la presencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, y te pedimos que bendigas a cada hermano y cada hermana que ha escuchado tu palabra, que sigamos aprendiendo, que sigamos, Señor, siendo consolados por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho, muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.